Buenas tardes, nosotros somos el equipo número uno que está conformado por Iraíz Huesca, Jesús Rodríguez, Itán Pérez, Ale García, Diego Owen y Rafael Hernández. Nuestro tema es ecosistema y cadenas tróficas. Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Por lo tanto, son organismos interdependientes que comparten un mismo hábitat. Un ecosistema consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico. ¿Qué es un ambiente abiótico? Es todo aquello que permite la vida, como la luz del sol, el agua, el aire, el suelo, que permiten el crecimiento y el desarrollo de los factores bióticos. Un factor biótico es aquel organismo, desde el más chiquito como una bacteria hasta lo más grande como una planta o un animal. Definimos qué es un ecosistema y yo les voy a hablar sobre cinco principales tipos del mismo. Bueno, entre ellos está el ecosistema terrestre tropical, terrestre templado, subterráneo, acuático costero y acuático marino. Bueno, el ecosistema terrestre tropical, pero en general son bosques tropicales ubicados principalmente al suroeste de nuestro país. El terrestre templado, por lo general son bosques templados y estos se encuentran mayormente en California norte y sur, Oaxaca y Chiapas. El subterráneo, por lo general, este ecosistema está constituido por cuevas y cavernas que son típicas en lugares en nuestro país como San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León y Morelos. Y bueno, el acuático costero y acuático marino principalmente son estuarios, lagunas costeras, manglares, marismas, arrecifes, playas e islas. Este ecosistema se destaca por su alta productividad y producción de materia orgánica. Promueve la biodiversidad, ya que en sus raíces sumergidas proveen habitáculo y refugio para una rica fauna de especies, mamíferos, invertebrados y peces. Esto quiere decir que este tipo de ecosistema consta de una gran biodiversidad, constando de fauna y flora. Los manglares tienen un alto valor ecológico y económico, ya que actúan como criadero para muchos peces y mariscos. Alberga este ecosistema una enorme cantidad de animales acuáticos, pero son peces, son mariscos, son moluscos y son mucha diversidad en el aspecto de fauna acuática. Muchas de estas especies nacen en ecosistemas cercanos como praderas de hierbas marinas o arrecifes de corales, y sus larvas y juveniles se desarrollan bajo sus raíces, por lo que son fundamentales para que el hombre, ya que aseguran la sustentabilidad de la industria pesquera. Este tipo de ecosistema, al tener una gran biodiversidad en especies acuáticas, tienen la gran producción de pesca, que son apoyables para el sector humano y sector productivo, económico y el sector alimenticio. Este tipo de ecosistema alberga y provee áreas de anidaje a un número considerable de especies de aves. Independientemente de sus arrecifes de peces, también cuenta con una enorme extensión de terreno que es habitable para los tipos de aves y tiene la suficientemente fauna para que se garantice la supervivencia de estas especies de aves. Protegen las costas contra la erosión y las marejadas ocasionadas por los huracanes. Atrapan sedimento y hojarasca entre sus raíces y ayudan a rellenar y recobar terreno. Son importantes para la educación e investigación científica. Este tipo de ecosistema, al tener una gran biodiversidad, ayuda mucho para la investigación científica y asimismo para la educación, ya que podemos estudiar los diferentes tipos de fauna y diferentes tipos de especies de plantas. Y es muy importante mantener estos ecosistemas vivos, ya que una gran parte del porcentaje total de la biodiversidad se encuentra en este tipo de ecosistemas. Además, son usados para la recreación pasiva y actividades turísticas. Aún reconociendo todos los beneficios del 75% de los manglares han sido destruidos y los que quedan están en peligro de desaparecer.
Esto se debe a la actividad humana. En la gran deforestación y el abuso de los recursos naturales están provocando que este tipo de ecosistemas estén desapareciendo. Al desaparecer el ecosistema, desaparecen miles de tipos de fauna y miles de tipos de flora cada día, lo que provoca un cambio climático desfavorable para la Tierra. Me tocó exponer de qué es una cadena trófica y en resumidas palabras es la transferencia de energía alimenticia que es a través de organismos en el que cada uno se alimenta del precedente, o sea del anterior, y es alimento del siguiente, o sea de quien se lo come. Los demás integrantes de la cadena se denominan consumidores. Esto, un ejemplo muy rápido, es donde una planta es la base de cualquier cadena alimenticia, porque de ahí puede llegar algún insecto y empieza a comerla, entonces ese es su consumidor. Después de ese insecto viene algún mamífero pequeño, como podría ser un conejo, y se come a ese insecto, entonces ahí empieza a continuar la cadena con un águila que se come al conejo, una serpiente que se come al conejo, perdón, y después un águila que puede venir y comerse a la serpiente. Entonces, una vez que el águila muere, se vuelven en residuos orgánicos que alimentan a las plantas y de ahí se reinicia otra vez este proceso de la cadena alimenticia. Pérez y me tocó exponer sobre los elementos de la cadena trófica. Muy bien, sabemos que esta cadena se compone por dos tipos de organismos, los heterótrofos y los autótrofos. En esta exposición veremos cuáles son estos organismos y cómo conforman la cadena trófica. Comprendemos que la nutrición heterótrofa, en contraste con la nutrición autótrofa, es aquella en la cual la materia orgánica es transformada en nutrientes y energía. Los animales, los hongos y gran parte de las bacterias son organismos heterótrofos. Por otro lado, la nutrición autótrofa es la capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, de manera que para su nutrición no necesitan de otros seres vivos. Estos organismos componen la cadena trófica de la siguiente forma. Como podemos ver, todo esto es un ciclo. Los descomponedores se alimentan de plantas y nutrientes que encuentran en el suelo o en otros seres vivos. Después seguimos con las plantas que forman parte del grupo de autótrofos. Las plantas se nutren mediante fotosíntesis. Como siguiente elemento tenemos a los herbívoros. Estos seres se alimentan de plantas únicamente. Después tenemos a los depredadores primarios, los cuales se alimentan de los herbívoros. En su mayoría se componen de ranas, serpientes, aves de presa, entre otros. Y al final de esta gran cadena tenemos a los depredadores secundarios. Estos se alimentan de depredadores primarios, entre otros seres vivos, y este grupo se conforma mayormente por depredadores grandes, como lo son lobos, zorros o felinos grandes.